Superintendencia da inicio a la audiencia de confirmación del acuerdo de reorganización dentro del proceso que adelanta la sociedad Once Caldas S.A. El antecedente de esta audiencia es el acuerdo de reorganización suscrito por el deudor y la mayoría de sus acreedores, que fue radicado en esta superintendencia con el número 2014-05-005432 del 15 de julio del presente año. La audiencia está siendo transmitida a la regional de Manizales. En Manizales tenemos comunicación. Buenos días. Buenos días. ¿Nos escucha Manizales? Perfectamente. Muchas gracias, doctora Georgie. Le agradezco el registro de asistencia en esa regional. Sí, Gracias. Gracias. En Bogotá nos acompaña el promotor, doctor Pablo Muñoz, el apoderado de la sociedad deudora, doctor Juan José Rodríguez, y los acreedores a quienes les pido el registro de asistencia en la hojita que hemos pasado. La entidad igualmente ha recibido los siguientes documentos: el recado 2014-05-00-5437 del 1 de julio de 2014, referente al pase y salvo de unas acreencias laborales en virtud de la subrogación que se ha hecho en favor de la señora Paola Andrea Torres Rabe. El radicado 2014-05-00-5434, donde hay otra notificación al despacho sobre el pago de acreencias laborales por parte de esta misma señora Paola Andrea Torres Rabe. En el día de hoy hemos recibido el radicado 2014-05-00-5889, mediante el cual la sociedad en reorganización adjunta ajustado el anexo 2 al texto del acuerdo de reorganización, indicando o precisando en la fila 7 la cesión del crédito que ha efectuado la compañía Bancolombia SAS en favor del señor Julio Fernando Toro Orozco. Siendo así, el despacho, previo a poner en consideración y a concederle la palabra a los acreedores para que en ejercicio de lo previsto en el artículo 35 de la ley 1116 hagan las observaciones pertinentes al acuerdo presentado, pregunta a la sociedad deudora sobre el cumplimiento de los gastos de administración, así como de aquellas obligaciones que no son parte del acuerdo de reorganización, como son las retenciones fiscales y los aportes de seguridad social. Sí, doctor Pablo. Con su venia, doctora, para que complemente, si es tan gentil y le quede pues, en debida forma el acta, que también el promotor radicó en cumplimiento de un auto expedido por su despacho, tanto en la regional de Manizales como en este despacho, en medio magnético el contenido del acuerdo para efecto, como lo solicitó su auto, para efecto de hoy poder hacer las modificaciones no más. Bueno, gracias. Se precisa en el acta el cumplimiento de esta orden. Doctor Juan José, frente al cumplimiento de obligaciones por gastos de administración y las que no son objeto del proceso, ¿la empresa está al día? Varias cosas, gracias por el uso de la palabra. La primera es las obligaciones por retenciones, que era parte de la dificultad que enfrentaba el Once Caldas, ya se solucionaron y aquí a la superintendencia se acreditó el pago de todas y cada una de las obligaciones por retenciones en la cuenta, lo primero. Lo segundo, en cuanto a las obligaciones de fondos de pensiones y cesantías, la compañía ha venido adelantando un proceso de depuración que no ha sido fácil con todas y cada una de dichas entidades. Con algunas de ellas ya se obtuvo paz y salvo o se acreditaron los pagos respectivos de unos saldos menores,
me informa el representante legal que existe una diferencia con protección y el 18 de julio se radicó en las oficinas de protección, perdón, el 21 de julio, ayer se radicaron en las oficinas de protección una serie de comprobantes y soportes relacionados con las obligaciones que dicha entidad reclama, algunas de las cuales corresponden a los años 96, 94, 95, 97, etcétera, y se le acreditó a protección el pago y el reporte y el retiro de la novedad. Entendemos que protección, por la misma mecánica de este asunto, pues tiene que empezar a confrontar cada una de esas acreditaciones, razón por la cual comedidamente le solicito al despacho y a la representante de protección que le otorguen a la compañía un término de 30 días para terminar de depurar este tipo de información, porque, como les repito, aquí se ha venido adelantando y tengo en mi poder la radicación a protección. Las demás obligaciones igual, con porvenir, que también se acreditaron unos pagos y en ese sentido se han venido adelantando. Los otros requerimientos que ha hecho el despacho en cuanto a gastos de administración han sido atendidos y se han incorporado dentro del expediente. Eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias, doctor. Los asistentes a la audiencia. Buenos días. Yo vengo en representación de la UPPP. Mi nombre es Yolanda Castiblanco. Yo tengo una inconformidad y es respecto a una acreencia que se presentó respecto a una liquidación oficial que expidió la UPPP por aportes al sistema de la protección social y para fiscales, que corresponde a 61 millones. Respecto de esa creencia, pues la sociedad no ha presentado ninguna ni oficio ni pago ni absolutamente nada, y por lo tanto esa creencia tendría que ser pagada con anterioridad a la aprobación del acuerdo. ¿Cuándo la reportaron ustedes? Nosotros la reportamos, fue presentado el proyecto el 3 de febrero, pero la liquidez de 2014, pero la resolución oficial salió en el 2012 y presentaron recurso. Hay un recurso presentado por la sociedad y esa resolución salió en septiembre de 2013. ¿Están firmes ya? Sí, señor. ¿Por qué concepto es, doctora Yolanda? Es por aportes al sistema. Aportes, no son Sí. convalidados, no son No. presuntivas. No, son aportes. ¿De qué años? Vienen de varios años. Vienen de aportes por vigencias 2008, 2009, 2010 y de enero a agosto de 2011. ¿El valor total cuánto es? El valor total son 61.458.556. Bueno, gracias, doctora. Yo Gracias. quisiera frente a eso, doctora, no se retire, por favor. Yo quisiera frente a eso informarle al despacho que tengo en mis manos comprobantes de pago, no sé si ya los habrán aplicado, pero tengo comprobantes de pago del 21 de enero, del 21 de julio, 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 hechos ayer en Bancolombia, del 21 de julio, del 21 de julio, del 21, del 21, del 21, del 21 de julio por 35 millones, del 21 de julio por 33 millones de pesos, ¿sí? Con lo cual yo creo que la obligación está pagada. Se los pongo de presente para que los miren la audiencia sin perjuicio de que hagamos la depuración que se requiere.
queremos que la sociedad nos allegue los comprobantes de pago para poder verificar si realmente es el pago de la obligación que estamos cobrando en la liquidación. Perfecto. Listo. No habría ningún inconveniente, doctora Yolima, en continuar con el estudio del acuerdo sujeto a digamos, a esta aplicación de los pagos que ha hecho la empresa. Sí, pero entonces sí, en este evento sí pediría entonces que quedara, nosotros hacemos la depuración y pues dependiendo de lo que quede, pues Hay que queremos pagar. habría que pagar Hay que anterior. pagar. Listo. Hay que pagar. En el mismo plazo. En el mismo plazo de los 30 Los 30 días. Gracias. Gracias. ¿Quién más? Doctora Claudia. Doctora Claudia Ortega, representación de Protección, Scandia y Colpensiones. Doctora, la sociedad, como dice el doctor Juan José, tiene una obligación con Protección aproximadamente de 151 millones de pesos, que le remitimos vía correo electrónico, y tal como nos dice el representante legal, el día de ayer se radicó en Manizales un buen paquete de novedades, por lo cual pues esperemos que esta se aplique. En el caso de Protección, pues la situación es un poquito distinta a Colpensiones. Esperemos que en el término de los 30 días nos generen saldo para que la sociedad cancele en este tema y que obviamente pues se continúe adelante con el estudio del acuerdo. En el caso de Scandia, nosotros le mandamos a la sociedad un crédito de 22.000 pesos y me mandaron a mi correo el pago de este valor. Y en el caso de Colpensiones, pues presentan una obligación una suma bastante bajita, extrañamente de 3.790.000 pesos, para que igual se cancele en este tema. Y tengo una inquietud, doctora, y es con respecto al crédito que presenta la UGPP. ¿A qué hace referencia ese crédito? Porque me pareció entenderle a la doctora que es un crédito de seguridad social, proveniente de aportes de seguridad social. Me queda la duda de a qué corresponde este crédito, si de pronto la doctora nos aclara. Y muchas gracias. Doctora Yolima, por favor. Bueno, esta obligación corresponde a inexactitudes presentadas dentro de los pagos a los aportes al sistema de seguridad social y de acuerdo a las funciones de la UGPP, en la ley 1607 del 2012, tiene como funciones determinar las obligaciones por inexactitud del sistema de protección social y corresponde a todos los subsistemas, los 6 subsistemas y a todas las administradoras del sistema. O sea, no es por aportes. Sí es por aportes, pero correspondiente a inexactitudes. O sea, pagaron, pero pagaron mal. Sí, o sea, quedaron saldos por pagar. Perdón, Pero- ¿los aportes van a dónde? ¿Para qué? E igual el recaudo se hace por pila y va a las administradoras. O sea, reclama UGPP, pero es que aquí podríamos estar pensando que usted está reclamando unos aportes que seguramente después van a ser aplicados a cada uno de los fondos de pensiones que hoy están reportando. Lo que pasa es que por competencias los fondos están cobrando mora y omisiones. Y la UGPP por funciones está cobrando inexactitudes. Y dentro de lo que se cobró a los Caldas y por lo cual presentaron recursos por inexactitudes. A ver, igual, digamos, ese era un crédito litigioso porque estaba en discusión, ya se resolvió, pero igual ya está pagado, o sea, en términos prácticos. Igual los recursos igual ingresan a cada una de las administradoras porque la UGPP como tal no es administradora. Muchas gracias. Perdón, un minuto, yo sí tengo otra inquietud. Pero eso lo puedes a nivel ilustrativo, no. En los aportes, por ejemplo, de protección que nosotros estamos cobrando aportes por lo pago alrededor de 150 millones de pesos y aportes por pagos extemporáneos, es decir, creería yo que son las inexactitudes, 188
No, no es así. Esta información y esta deuda estas deudas salen de cruzar el PILA contra la nómina y contra la contabilidad de la empresa y no corresponden a pagos fuera de fecha límite de pago, porque en ese momento ya se pagaba por PILA y a través de PILA se paga con los intereses completos de lo que había. Puede ser porque pagaron por salarios más bajos de los que realmente debían haber reportado, porque no se incluyeron el total de días por los cuales se debía haber cancelado la obligación. A esas inexactitudes se refiere. Bueno, muchas gracias. Igual, pues yo creo que en las cifras y en el compromiso de pago estamos todos de acuerdo. Podríamos avanzar. ¿Tenemos otro reporte? Buenos días, mi nombre es Diana Guerrero, apoderada de Colfondos. La empresa nos debe 9.211.778. No ha radicado ninguna novedad para depurar. No sé. ¿Sí radica? No. Ah, bueno. Nosotros le mandamos una comunicación que no ha sido respondida por Colfondos el 7 de julio pidiendo el estado de cuenta porque no tenemos reporte de obligaciones dentro de la compañía y nunca contestó Colfondos. Doctor, En Manizales. bueno, no, igual aquí tengo un estado de cuenta. Igual lo mismo, o sea que nos den 30 días para hacer la depuración porque no tenemos información de ellos. No hay ningún problema por parte de Colfondos conceder el término de 30 días. Doctora, ¿no hay ningún problema? No. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos y teniendo en cuenta ya la manifestación de voluntad que han hecho los apoderados de los distintos fondos de pensiones y entidades de seguridad social de conceder un término de 30 días para que la empresa termine con este proceso de depuración o en su defecto realice los pagos que correspondan, pues podríamos avanzar con el estudio del texto del acuerdo. ¿Hay otra manifestación, doctora Yolina? ¿Había otro crédito? Sí, hay otro crédito que es un crédito por una multa. Ah, bueno, pues, por favor. Sí, doctora. Existe otro crédito que es una deuda post, que es un gasto de administración, pero este no está dentro de los créditos que se habían tenido en cuenta. Y es un crédito por una multa en aplicación de la ley 1438, que es por el no cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social. ¿Qué suma? 28.335.000. 28 millones, ¿qué? 335.000. La multa corresponde a una resolución del 11 de diciembre de 2012. Doctor, aquí tengo el comprobante de pago. ¿También es de allá? Sí. Entonces le pediría el favor al apoderado que nos haga llegar todos los comprobantes de pago. Gracias. De la de los 28 millones. Listo. Y la otra también se paga. Listo. Bueno, en aplicación de lo previsto en el artículo 35 de la ley 1116, el despacho pone a consideración o concede la palabra a los acreedores que tengan observaciones al texto del acuerdo que fue celebrado y radicado en la Superintendencia de Sociedades. En Manizales, ¿tenemos alguna intervención frente al texto del acuerdo? Doctora Martano, no hay observaciones. No hay observaciones, perfecto. La superintendencia hace las siguientes precisiones entonces frente al acuerdo que fue celebrado y radicado en el despacho. Se trata de un acuerdo votado por el 80.65% de los créditos reconocidos. Dentro de este acuerdo ya está plasmado una subrogación de acreencias y que el despacho la reconoce en esta audiencia a la
señora Paola Torres como subrogataria de los acreedores laborales según la relación que hace parte del acta que se levantará. Igual se reconoce a la señora Paola Torres como cesionaria del crédito reconocido a BYDA Colombia SAS en quinta clase en cuantía de 225.023.302. No se reconoce la cesión respecto del crédito de Real Group Inmobiliaria SAS en quinta clase por valor de 56.499.725. Como quiera que quien suscribe la cesión como cedente no es el representante legal del acreedor titular del crédito, sino de una sucursal, y además tiene límite en la cuantía para comprometer a su representada hasta por 30 millones y firma cediendo parcialmente el crédito por 56 millones. Entonces, esta parte no se reconoce. Se reconoce igual al señor Julio Fernando Toro Orozco como cesionaria del crédito reconocido a Bancolombia en quinta clase en la cantidad de 241.666.669. El despacho concede la palabra al promotor o al representante de la concursada para que ilustre a los asistentes sobre el resumen o el esquema del acuerdo que ha sido celebrado. Doctor Juan José tiene la palabra. Muchas gracias. Con relación al texto del acuerdo o cómo se llegó al texto del acuerdo, lo primero que debemos manifestar es el apoyo y la gratitud con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, acreedor mayoritario dentro de este proceso, quien coadyuvó las distintas solicitudes de suspensión que se hicieron con miras a que la compañía pudiera obtener los recursos para atender las obligaciones por retenciones, amén de la fórmula que se construyó. Este es un acuerdo, digamos, particular en el entendido que de una u otra forma el crédito mayoritario que supera el 72% de los votos es un crédito fiscal y en consecuencia el acuerdo se construyó alrededor de esas reglas. Eso es lo primero, y reiterar nuevamente la gratitud a ella. El acuerdo está plasmado en la siguiente forma. Las obligaciones laborales, ¿verdad? Hay dos tipos de obligaciones laborales, si me permiten, con relación a este tema. Unas primeras obligaciones laborales que se pagarán en una sola cuota el último día hábil del mes 11 siguiente a la confirmación del acuerdo de reorganización, y las obligaciones laborales que han sido subrogadas en cabeza de la señora Paola Andrea Torres Rabel, quien en ejercicio de la autonomía privada que la Constitución y la ley reconocen, acepta que sus acreencias sean pagadas en términos y condiciones distintas de acuerdo con el flujo de caja de la compañía en los años 3, 4, 5, 6 y 7 siguientes al acuerdo. Asimismo, es importante en este escenario decir, y agradecemos el interés que el promotor ha desplegado en este caso por las acreencias de menor cuantía, y en ese sentido la compañía solicitó a la superintendencia autorización en desarrollo del artículo 17 para que se pagaran acreencias menores de 15 millones de pesos. Esas acreencias se van a pagar en el mes 12 siguiente a la confirmación del acuerdo. Esto es un gran logro y un esfuerzo que se ha venido haciendo con miras a que los acreedores pequeños de una u otra forma no enfrenten una pérdida tan gruesa propia de la insolvencia, previendo un pago, digamos, después de esto. Y aclaro que esos acreedores, esta fórmula se construyó con base en el artículo 41 que permite la flexibilización de la prelación legal, siendo preciso anotar que la DIAN coadyuvó la solicitud, siendo preciso anotar que este acuerdo es votado por la DIAN y que las obligaciones laborales, salvo el caso de la señora Paola, que vuelvo y repito, acepta que se pague posteriormente, vota afirmativamente el acuerdo, estas obligaciones se van a pagar luego de las obligaciones de carácter laboral. Luego viene la atención de las obligaciones fiscales, que hay obligaciones fiscales por IVA, hay obligaciones fiscales correspondientes
al impuesto de renta, y esas obligaciones se van a pagar conforme al flujo de caja que se construyó con la compañía, luego del esfuerzo que se hizo para ponerse al día con las retenciones. Se van a pagar entre los años 8 al año 22. Acreencias de segunda no hay, de tercera tampoco hay, de cuarta tampoco hay, y las acreencias de quinta clase se pagan de manera inmediata en los 4 años siguientes a la atención de las obligaciones fiscales, de modo que aquí ya hay unos créditos que no fueron reclamados dentro del proceso, pero que la compañía en desarrollo de sus compromisos procede a reconocerlos y se van a pagar una vez atendidos todos los demás créditos que han sido reconocidos por el despacho. Esa es fundamentalmente la estructura de la fórmula. En cuanto al reconocimiento de intereses, doctor. En cuanto al reconocimiento de intereses, están los intereses para las obligaciones fiscales y al resto de los acreedores se les reconoce el interés del IPC. Gracias. Los acreedores tienen clara la propuesta ya no, el acuerdo que se ha celebrado dentro de este proceso, y que debe resaltar el despacho. Es un acuerdo especial, como quiera que el acreedor que representa más del 72% es un acreedor fiscal, me refiero a la DIAN, y frente a este acreedor se le reconocen todos los intereses. Eso hace que la compañía haya tenido que programar, o según su flujo de caja, hacer una proyección de unos pagos por un término que es, digamos, o supera el que normalmente acostumbramos a tener en estos acuerdos de reorganización. No obstante, sí, y como lo ha explicado el apoderado de la sociedad deudora, pues se respetan y se privilegian y no se hace tan gravosa la situación de aquellos otros acreedores que están por encima de la DIAN, y me refiero a los acreedores laborales. Ya hay una parte subrogada, y la que no ha sido subrogada se va a pagar en el mes 11 siguiente a la confirmación de este acuerdo. Y frente a los acreedores de quinta clase, que son inferiores a 15 millones de pesos, también se va a cancelar en el mes 12 siguientes a la confirmación de este acuerdo, de manera que pues prácticamente quedaría el acuerdo para ejecutarse con el acreedor fiscal, que es la DIAN, y los otros acreedores de quinta clase que tienen montos superiores a los 15 millones de pesos. Ese es el esquema. De esta manera, la superintendencia pues encuentra que precisamente por el caso especial, pues el esquema de acuerdo, el texto del acuerdo, se ajusta a lo que han aprobado aquí las mayorías, y no se viola ni se causa ningún perjuicio a estos acreedores que están por encima del acreedor mayoritario, esto es de la DIAN. Para la superintendencia sí sería como posible no modificar el texto del acuerdo, pero al menos sí dejar las siguientes precisiones. Hay una disposición en el punto 10.21, 10.22, donde se impone una aceptación previa del comité para reformar estatutos y vender los bienes. Y pues el comité de acreedores no puede llegar al extremo de autorizar reforma de estatutos ni autorizar venta de bienes, de manera que podríamos precisar más que autorización o aceptación previa, sería un informe previo o una comunicación previa al comité de acreedores, pero no dejarla como una aceptación. ¿Le parece, doctora Marta Ruth, si entonces en los numerales 10.2.1 y 10.2 se incluye esta redacción: conocer previamente la reforma de estatutos, así como la venta, transferencia o cesión de activos? Conocer. Sí, me parece. En punto 11.37 y no, especialmente 11.39 y el punto 12, creemos que hay como una contradicción. En el primero se dice que es el comité quien cita la reunión anual de acreedores, en el punto 12 dice que es la deudora. Entonces dejemos como la función clara quién es
la persona o quién es el que va a citar a la reunión anual de Entonces acreedores. eliminamos el 11.39 y se lo dejamos a la deudora. A la deudora. En las causales de terminación previstas en la página 25, mencionan dos causales de terminación y sería adicionar pues las que contempla el artículo 45, que finalmente se refiere al cumplimiento de lo pactado en el acuerdo, pero no alejarnos del 45. Yo no veo, bueno, la ley igual se incluye y se aplica este o no en el texto del acuerdo, pero Sí. con muchísimo gusto lo incluyo. O sea, las demás previstas en la ley. Sí, Perfecto. y 14.7 Sí, ¿qué pasa con 14.7? ya miramos. Dale. Para todos los efectos legales de este acuerdo y el cumplimiento de las obligaciones que de él se derivan, entre ellas las capitalizaciones de pasivos, las reformas de estatutos, el aumento, ¿sí? No, ya lo miré. Sí, está bien, son cláusulas que se dejan por si a futuro se da uno de estos Exactamente. eventos, los actos queden como actos sin guardia y no tengan que asumir el costo Es total. que la compañía tiene que aprovechar los beneficios fiscales porque está en reestructuración. Ujú. La cláusula de salvaguarda, página 27, no se indica el número de veces que se va a aplicar, o sea, está claro que es hasta por 6 meses y que no debe afectar el plazo general del acuerdo, pero se deja abierto a todas las veces que la quisieran aplicar. La superintendencia pues ha tenido como política que se debe poner un límite a las veces en que yo voy a acudir a la cláusula de salvaguarda. Sobre ese particular, y aun cuando entiendo la preocupación del despacho por la cláusula de salvaguarda, encuentro varias precisiones que muy respetuosamente someto a su consideración. La primera es que la ley no establece o primero no disciplina la cláusula de salvaguarda. Como la ley no disciplina la cláusula de salvaguarda, la disciplina de la cláusula de salvaguarda está deferida fundamentalmente a la voluntad de las partes, al ejercicio de la autonomía privada que consagra la Constitución y respeta la ley. Esa es una primera premisa frente al tema de la interpretación de cualquier cláusula de salvaguarda. Lo segundo, que sin perjuicio, vuelvo y repito, del interés frente al despacho en el sentido del número de cláusulas de veces que se pueden usar, la cláusula de salvaguarda, cualquier descalificativo que quisiera hacerse con relación a ese contenido, de una u otra forma, implicaría descalificar la cláusula y calificarla como abusiva. Y para calificar una cláusula como abusiva, si esa es la preocupación del despacho, eso debería generar o cumplir con dos exigencias. La primera, que envuelva un desequilibrio normativo, y aquí yo no veo un desequilibrio normativo, entre otras razones, porque vuelvo y repito, no hay una norma que discipline la cláusula de salvaguarda. Y lo segundo, que la cláusula produzca un desequilibrio significativo e injustificado, y en este caso tampoco se encuentra ese desequilibrio injustificado o significativo. Y una precisión particular para este caso. Ya la superintendencia se ha referido al acuerdo en el sentido que por la naturaleza del acuerdo el plazo se fija y lo ha calificado como especial, de manera que la política o el criterio o la doctrina o la jurisprudencia que la superintendencia de una u otra forma ha venido aplicando en otros casos para poner límites a la cláusula de salvaguarda, pues consideraría yo muy respetuosamente que, como el mismo despacho lo manifiesta, no se configurarían aquí por tratarse, vuelvo y repito, de
es, con un plazo tan amplio, con una realidad tan compleja como es la industria deportiva, es peligroso poner un tope con relación a esa cláusula. Yo lo aceptaría si fuera un término mucho más corto, pero nos parecería un ejercicio un poquito caprichoso, con el debido respeto, además de subjetivo, establecer un número determinado y preciso de cláusulas con la naturaleza de la actividad de la compañía y adicionalmente con el plazo tan extenso o el plazo que para este caso, dada la naturaleza de la operación, se ha venido generando. Esas son esas consideraciones que quisiera presentar al despacho. Gracias. Gracias, doctora. Entiendo las razones jurídicas que ha presentado el doctor Juan José Rodríguez en cuanto a la naturaleza de la cláusula de salvaguarda y de la interpretación, según su decir, de cómo no habría lugar a aplicar unas definiciones o unas restricciones que la misma ley no autoriza. Sin embargo, quiero, a título de mayor claridad y a ver si le encontramos una salida a este asunto, plantear lo siguiente. Todo esto en el entendido de que es precisamente por lo largo del plazo, doctor Juan José, y por lo atípico de la naturaleza del acuerdo, donde la DIAN tiene un 72% y que es la que concedió el plazo tan amplio para efecto del pago de las deudas fiscales, y en aras de seguir buscando la protección de los más débiles, propondría adicionar a la solicitud que presentó el despacho, por lo menos que no se garantice o se comprometa la sociedad, que puede hacerlo, a no aplicar cláusula de salvaguarda antes de haber cancelado los laborales que aquí está comprometido y antes de cancelar los acreencias de quinta clase y menores a 15 millones de pesos, pues porque eso sí nos demuestra que es la verdadera voluntad de cumplir. Para eso yo sé, y lo puedo afirmar con conocimiento de causa, que las arcas actuales y las proyecciones no afectan en nada ese tema y puede asumirlo y lo entenderíamos todos, y especialmente por los efectos sociales que esto tiene, la ciudadanía local de la sede de la sociedad, como una buena manifestación de voluntad de la sociedad de querer cumplir con ese compromiso inicial con los deudas laborales y con los pequeños acreedores. Esa es mi propuesta, con todo respeto para la administración y con el ruego de que así se entienda, señora superintendente delegada. Doctora Mataró, muchas gracias por la proposición del doctor Muñoz como promotor. Revela su interés y su preocupación por los acreedores. Dos manifestaciones. La primera, yo me comprometo a no morirme antes de ese plazo, te contesto así, y la segunda, cuente con eso. Bueno, debo entender entonces que sí se ajusta la cláusula, indicando que no se aplica. Una redacción al final, no podrá hacerse uso de la cláusula de salvaguarda, o solo podrá hacerse uso de la cláusula de salvaguarda canceladas las obligaciones laborales y las de menores de 15 millones de pesos. Perfecto. Muchas gracias. El despacho reconoce, ¿hay poderes para esta audiencia? No. El despacho reconoce al doctor Carlos Mario Montiel Fuentes como apoderado de la señora Paola Andrea Torres Rado. La superintendencia profiere el siguiente auto: proceso de reorganización, Sociedad 11 Caldas S.A., promotor Pablo Muñoz Gómez, por medio del cual se confirma acuerdo de reorganización. Teniendo en cuenta que dentro de la presente audiencia de confirmación de acuerdo de reorganización se presentaron observaciones por parte de la Superintendencia de Sociedades y los acreedores guardaron silencio, y frente a las sugerencias de la Superintendencia de Sociedades se hacen los ajustes correspondientes, y como quiera que el acuerdo presentado con el radicado 2014-05
005432 cumple con las mayorías mínimas exigidas por la ley, y que en esta audiencia los apoderados de los distintos fondos de pensiones han concedido de manera voluntaria un plazo de 30 días para que la empresa termine el proceso de depuración y ellos a su vez hagan las respectivas aplicaciones de los pagos que hoy se han puesto de presente. La superintendencia resuelve primero confirmar el acuerdo de reorganización de la sociedad Once Caldas S.A. celebrado por acreedores que representan la mayoría de los votos admisibles de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero y segundo del artículo 35 y 36 de la ley 1116. Segundo, ordenar el levantamiento de las medidas cautelares de embargo y secuestro vigentes sobre los bienes de la sociedad concursada y que se encuentran a disposición de este despacho. Tercero, ordenar la inscripción de la presente decisión en la Cámara de Comercio del domicilio del deudor y demás oficinas de registro y autoridades que lo requieran, junto con la parte pertinente del acta que contenga el acuerdo. Cuarto, expedir a través del Grupo de Apoyo Judicial copias auténticas y con constancia ejecutoria de la presente decisión con destino a las entidades y personas que lo requieran, así como del acuerdo y del acta que se levante con ocasión de esta audiencia. Conceder a la sociedad Once Caldas un término de 30 días contados a partir de la fecha de ejecutoria de este auto para acreditar el pago o la inexistencia de obligaciones con los fondos de pensiones, protección, Scandia, Colpensiones, Colfondos y la UGPP por los dos conceptos que han sido reportados, y es la inexactitud y la multa. Como estos créditos ya no son litigiosos, igual pues ya no están dentro, no deberían estar dentro de la lista de litigiosos que tiene el texto del acuerdo. Requerir a su vez a los distintos fondos de pensiones que se han mencionado, que una vez la sociedad realice los pagos o los reportes de novedades, hagan las aplicaciones respectivas en un término máximo de 10 días, de manera que tengamos estos términos ajustados y no nos lleve un término mucho más largo. Queda notificada en estrado la providencia. ¿No hay recursos? Manizales, ¿no hay intervenciones? No hay intervenciones. Gracias, doctora Giorgi. Queda entonces en firme de ejecutoriada la decisión que ha adoptado la superintendencia y damos por finalizada la audiencia. Doctor. Antes de que el despacho termine, quiero reiterar a nombre de la compañía, de sus accionistas, de Kenworth de la Montaña, del señor Jaime Pineda, la gratitud para con la DIAN por la compañía, el esfuerzo, la solidaridad y el apoyo brindado durante este proceso de negociación, así como a los demás acreedores que se sumaron al proyecto del Once Caldas, y de manera especial al señor promotor, que como se pudo verificar en la audiencia en el día de hoy, siempre ha estado atento y preocupado por los acreedores, en especial aquellos acreedores pequeños, y que de una u otra forma ha soportado la demora en este proceso de reorganización, demora que fue necesaria para poder llegar al acuerdo que hoy confirmamos, que se confirma por parte del despacho y que permite pues la conservación del equipo en espera de que pronto nos den otra Copa Libertadores de América. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos por finalizada la audiencia. Gracias por su asistencia. Gracias.